Entonces, hacer torneo Sí, y... profe, después de terminar, de nuevo 20 minutos. Ah, bueno, vamos a ver, yo les hago un torneito rapidito, pero vamos a tratar de por lo menos cubrir esto rapidito. Ok, entonces el cambio, ¿de acuerdo? El cambio es simplemente cambiar una pieza por otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un alfil, el cambio ocurriría capturando el alfil del contrario y que automáticamente él capturara mi alfil, ¿no? Ahí se da el cambio, ¿no? Yo saco la pieza del alfil del juego y automáticamente por tener su alfil defendido, él captura mi alfil y simplemente hubo un cambio. Él perdió un alfil y yo también perdí un alfil. A eso es que se refiere el cambio en el ajedrez. Entonces, no siempre los cambios son naturales o se dan sin ninguna valorización de la posición. Obviamente ellos están inmersos dentro de lo que es el espíritu de la posición. ¿Ok? Ya que cualquier cambio le puede cambiar totalmente el sentido y el espíritu de dicha posición. Entonces, por eso los cambios son extremadamente importantes y saber exactamente cómo hacerlo. También dentro del tema de los cambios, vamos a ver aquellos cambios que no son proporcionales, es decir, que no son una pieza por otra, sino simplemente son cambios dispersos. Por ejemplo, una dama, entregarla por una torre, un alfil y un peón, ¿ok? Combinaciones de piezas que al final equivalen en el mismo valor. Y después tenemos los cambios, que son los cambios de calidad. Cuando son cambios de calidad es cuando yo entrego una pieza de menor valor por una de mayor valor, o viceversa, ¿ok? Eso también hay que conocerlo y entender un poco lo que son los cambios de calidad. Eso lo vamos a hablar entonces en el cuarto punto, que es el cambio, ¿no? Hoy entonces ya le hice un resumen, ojo, de los elementos que vamos a desarrollar en este bimestre. Ahora bien, vamos a comenzar con el tema que nos atañe hoy, que es la anotación, ¿ok? Vamos a comenzar con el tema que nos atañe hoy, que es la anotación. Vamos a conocer un poquito de lo que es la anotación de ajedrez. Déjenme compartir pantalla, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, compartimos pantalla, ¿ok? Entonces estamos hablando del sistema de anotación. Vamos a hacerlo mejor por acá, por tablero análisis, ¿no? Sistema de anotación. Antiguamente se utilizaba un sistema que no estaba basado en nombrar columnas ni filas, como lo hemos hecho para el tablero, ¿ok? Se le conocía con el nombre de sistema de anotación descriptivo. ¿Por qué era un sistema de anotación descriptivo? Porque realmente describía la trayectoria de la pieza. Presten atención a esto, ¿no? Anteriormente no se le llamaba a esta columna A, sino que se le llamaba columna torre de dama, ¿ok? Porque era la columna donde estaban las torres del lado de la dama, ¿ok? Si yo agarro el tablero, por ejemplo, y lo divido a la mitad, divido el tablero a la mitad, en este caso, de esta forma, ¿ok? Puedo observar entonces que la parte derecha está el rey y en la parte izquierda está la dama. Hemos hablado, entonces, cuando hablamos del tablero, recuerden que hablamos que existen flanco de rey y flanco de dama. Es más o menos parecido, ¿no? Este es el flanco de rey, este es el flanco de dama. A la hora de anotar las partidas en el sistema descriptivo, se asumía entonces torre del lado de la dama, torre del lado del rey, caballo del lado de la dama, caballo del lado del rey. ¿Ok? Alfil del lado de la dama, alfil lado del rey. Dama y rey. Así se le llamaba cada una de las columnas en el sistema descriptivo. ¿Ok? Y para señalizarlo se decía primera, 2 casillas, 3 casillas, 4 casillas, 5 casillas, etcétera, ¿no? Tanto para del punto de vista de las negras como el punto de vista de las blancas. Entonces, cuando se anotaba una jugada en el sistema descriptivo, se utilizaba la siguiente nomenclatura. Cuando se anotaba una jugada en el sistema descriptivo, se anotaba la siguiente nomenclatura. Se colocaba, por ejemplo, si vamos a mover el peón de E, se colocaba peón, la P mayúscula, siempre se utilizaba las letras mayúsculas, P, ok, 4, rey, ok. Fíjense esto, P4 rey decía peón 4 rey, es decir, el peón que está aquí frente al rey se avanzaba hasta la cuarta casilla, ¿lo ven? Peón avanzó 4 casillas
por la columna del rey. Eso es lo que quiere decir la jugada descriptiva. ¿Lo ven? Cómo describe exactamente el momento. Por ejemplo, si ahora el negro contestaba con la misma jugada, simplemente se colocaba, ¿ok? Simplemente se colocaba de igual manera la misma secuencia, peón, 4, rey, ¿ok? Se colocaba exactamente igual porque ocurría exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista de las negras. El peón avanzó 4 casillas desde la casilla número 1, de la fila número 1, la casilla número 1, desde el punto de vista de las negras, ¿no? Exactamente igual. ¿Qué diferenciaba la jugada? La ubicación. Por ejemplo, la que está a la izquierda, que es esta que estoy señalando, pertenecía a la columna de las blancas. La que estoy señalando a la derecha pertenecía a la columna de las negras. Simplemente la ubicación diferenciaba la jugada, ¿ok? Pero la nomenclatura era exactamente igual. Exactamente igual, ¿ok? No cambiaba en lo absoluto. Por ejemplo, vamos así con ejemplo, ellos utilizaban también, al igual que hoy día, utilizaban los nombres de las piezas, ¿ok? En este caso vamos a ver el caballo, por ejemplo, si el caballo se movía, decíamos caballo, ¿ok? El caballo se mueve a 3 alfil de rey. ¿Ok? El caballo se movió a 3 alfillas del alfil de rey. Entonces ya sabía que iba a mover el caballo que estaba en el lado del rey. Lo iba a mover a 3 casillas del alfil. Es decir, 3 casillas por la columna del alfil iba a mover el caballo del lado del rey, ¿no? Si observa, este caballo también puede salir a 3 casillas del alfil. Pero para poder saber cuál de los dos caballos era, simplemente señalaba de qué parte del flanco era. Por eso R o D ponía R si era del lado del rey o D si era del lado de la dama. ¿Ok? Ahora fíjense, las negras, por ejemplo, si movían caballo C6, simplemente colocaban, las negras simplemente colocaban caballo 3 alfil y en este caso colocaban dama porque fue el caballo de dama el que se movió. No fue el caballo de rey, sino el caballo de dama. ¿Lo ven? Este era el sistema descriptivo de anotación. Eso se trabajaba alrededor de unos 50 o 60 años atrás. ¿Ok? Un poquito más de 60 años atrás. Se trabaja mucho este sistema descriptivo y todos los libros que se escribieron desde esa fecha hacia atrás, obviamente venían reseñados en este sistema descriptivo. Por eso hoy día usted puede conseguir mucha bibliografía del ajedrez en este sistema. Que te dirá, epa, pero ¿esto cómo se lee? No, simplemente que viene redactado en lo que es el sistema descriptivo, ¿no? Pero es exactamente igual de entender. Una vez que tú lo comprendes, el meollo del asunto, lo puedes leer sin ninguna dificultad. ¿Ok? Claro, hoy día estamos acostumbrados al otro sistema. Vamos a ver el otro sistema, que es el que realmente nos importa, porque es el que se utiliza actualmente. Este sistema es bueno conocerlo, cómo se nota, cómo se utiliza, pero realmente este sistema hoy día está en desuso. Nadie lo utiliza. Hoy día todos los sistemas, todas las computadoras, toda la tecnología está basada en el otro sistema, que es el sistema algebraico, que es el que vamos a desarrollar ahorita, ¿no? Ya conocimos entonces cómo se hace, cómo se realiza el sistema descriptivo. Ahora vamos a ver el sistema algebraico. El sistema algebraico, por ejemplo, si observamos a la derecha de este tablero, podemos ver que está hecho en sistema algebraico, ¿de acuerdo? Entonces ya ustedes saben que el sistema algebraico viene dado por nombrar cada columna del tablero con una letra. Por ejemplo, columna A, columna B, ya lo hemos visto cuando hablamos del tablero, C, D, E, F, G, y los números, obviamente, como una especie de plano cartesiano. Ubicamos casillas de acuerdo a su columna y a su fila. ¿Ok? Ya eso lo sabemos. Entonces, otra descripción importante que tiene el sistema algebraico es que no utiliza la P para los peones, ¿no? Simplemente con nombrar una casilla sin anteponerle ninguna figura o ninguna letra, sobreentendemos que esa casilla fue utilizada por un peón. ¿Ok? Un peón fue el que alcanzó esa casilla. Eso es todo. Repito, simplemente al ver el nombre de una casilla, como en el caso que tengo marcado ahorita en azul, al ver el nombre de una casilla, ¿ok? Puedo sobreentender que en ese movimiento lo hizo fue un peón, ¿ok? Al no tener ninguna figura que lo acompañe.
Cuando obviamente en este caso que utilizan figura, fíjate cómo esta figura si viene acompañando a la casilla quiere decir que se movió un caballo, ¿no? Para el sistema algebraico si utilizamos igualmente como el sistema descriptivo, utilizamos la primera letra, ojo, la primera letra de cada nombre en mayúscula. ¿Ok? Utilizamos la primera letra de cada nombre en mayúscula. Por eso tenemos la A. ¿Ok? Por eso tenemos la A. Por eso tenemos la A. Tenemos la B. Perdón, la B no. Tenemos la A, la C, que es el caballo, alfil, caballo. ¿Ok? Torre. ¿Ok? Torre. Dama. Rey. ¿Ok? Ahí está. Cada letra, ojo, cada letra le da nombre obviamente a su figura. Por ejemplo, esta señora que está acá, la A hace referencia al alfil. ¿Ok? La T hace referencia a la torre. La C hace referencia al caballo. La D hace referencia a la dama y la R hace referencia al rey. Ok, ahí está, ¿no? Cada letra obviamente hace referencia a cada una de las piezas. Simplemente voy a tomar la primera letra del nombre en mayúscula. Ojo, esto es importantísimo, que la letra, cada vez que yo hago una anotación, la letra de la pieza siempre va a ir en mayúscula, no puede ir en minúscula. Solamente en minúscula van a ir las letras del tablero. Por eso puedes ver acá que la coloca en minúscula, E4. ¿Ok? Dentro de la notación algebraica, las letras del tablero, cuando nombro una casilla, siempre va a ir en minúscula. La letra de la pieza siempre va a ir en mayúscula. Por ejemplo, si anotamos esta misma secuencia, podemos ver entonces que la jugada es E4, ¿ok? Las negras respondieron E5 y las blancas respondieron con caballo F3, ¿no? Caballo F3. Ok. Ya que me salió mal. Ok, vamos otra vez. Con caballo F3, ok. Entonces, E4, vamos a ver, E4, E5, entonces, caballo F3, jugaron las blancas y las negras contestaron con caballo C6, ok. Fíjate que es la misma notación que el descriptivo, dice exactamente lo mismo, pero obviamente con una nomenclatura distinta, ¿de acuerdo? Lo que cambió fue la secuencia de utilizar letras para las columnas y números para las filas, ¿no? Y simplemente está hecho, ¿no? Así se anota entonces una partida de ajedrez. Sépalo que cada vez que vaya a anotar unas partidas de ajedrez, cada vez que vaya a resolver un ejercicio, siempre debe colocar, ojo, siempre tiene que colocar dos columnas divididas por una línea, ¿ok? Dos columnas divididas por una línea y arriba de las líneas también tiene que haber una división y obviamente tiene que agregarle una letra, ¿ok? Tiene que agregarle una letra para el caso de las blancas, agregaremos la B, ¿ok? En mayúscula. Y para el caso de las negras, agregaremos entonces la N. También mayúscula, ¿ok? Ahí está. Es decir, debo hacer blancas, negras una columna y también otra cosa importante, que desde acá, ¿ok? Supongamos que lo cerramos así, ¿no? Desde acá, aquí a la izquierda, debo colocar los números. Obviamente el número es el que me va a dar el orden de lo que está ocurriendo en la partida. ¿Ok? El número es el que me va a dar el orden de lo que está ocurriendo en la partida. Ahí está. ¿Ok? Entonces tengo, dentro de un sistema de anotación, tengo que tener identificada la columna de las blancas, identificada la columna de las negras, ¿ok?
y los números que obviamente señalan el momento de la jugada, ¿no? Esta es la jugada número 1, esta es la jugada número 2 y así sucesivamente se va a dar. Si podemos observar esto, entonces lo observamos de este lado. Por ejemplo, que le demos más continuidad a esta partida. Vamos a ver un alfil C4, un caballo F6, un ataque fegatelo, caballo G5, D5, peón por peón. Ya ahorita no se toma caballo por D5. La moda ahorita es implementada. Es una jugada antigua, una jugada conocida, pero se ha hecho muy de moda desde que el campeón del mundo la utilizó en una partida, en un torneo abierto, que fue caballo A5, alfil B5, C6, peón por peón, peón por peón, obligan a mover el alfil D3, lo más común que se está jugando ahorita, H6, caballo E4 y caballo D5. Esto es más o menos lo que se está jugando. Si observan, al costado del tablero podemos ver entonces que se respeta la primera columna para las blancas, la segunda columna para las negras y el valor numérico que le da el orden. Hemos hecho 9 jugadas y fíjate que la novena jugada de las negras es el caballo de 5. Por ejemplo, la quinta jugada del blanco es tomar el peón en D5. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que lo sepamos estructurar a la hora de resolver el problema. Porque si yo les pongo un problema, usted tiene que empezar, obviamente, a contestar ese problema de acuerdo a este orden. Si partimos de una posición base, ojo, si partimos de una posición base, obviamente el orden lo comenzamos a partir de las jugadas que vamos a realizar. A veces le llamamos 1, porque obviamente no sé el resto de las jugadas que llegaron a esa posición. No sé el orden ni los momentos del resto de jugadas. Entonces, desde el diagrama, usted obviamente hace su columna para blancas, para negras y coloca la primera jugada o el número 1 se lo da a la jugada que va a ser en ese momento. ¿Okay? Así deben estructurar entonces las soluciones de los ejercicios cuando nos toque resolver ejercicios más adelante. Ok, ahora vamos a hablar de las jugadas especiales. ¿A qué llamamos jugadas especiales? La primera jugada especial que debemos conocer es la captura, ¿no? Fíjate que acá, en esta posición, estoy haciendo una captura, y entiéndanlo bien, el peón captura en forma de diagonal, nunca captura de frente, ¿no? El peón blanco captura el peón de D5, pero para describir este movimiento debo colocar la letra de la columna del peón seguido de la X. ¿Ok? La X siempre va a dividir ambas jugadas. La X va a ser el eje que va a dividir ambas jugadas. ¿Ok? La X va a ser el eje que va a dividir ambas jugadas. La X va a ser el eje que va a dividir ambas jugadas. ¿Ok? Si observamos, la X es el eje entonces, E, que es la columna de ubicación del peón, seguido de la X, que significa por, ¿ok? Para nosotros en ajedrez significa por. Entonces quiere decir E por D5, E por D5. El peón de E capturó en D5. No especificamos exactamente la pieza. Aquí puede estar un caballo, aquí puede estar una dama, aquí puede estar una torre, puede estar un alfil o puede estar un peón. Simplemente no vamos a identificar que la peón se está comiendo cualquier pieza, sino simplemente identificamos que comió una pieza en D5. Sea cual sea la pieza, el peón está capturando D5. En todas las capturas es exactamente igual. Por ejemplo, vamos a verla en otra que podamos ver, otra captura, ED5, caballo A5, alfil B5, C6, D por C6, aquí está otra captura, fíjate que otra vez aparece la X, el peón de D capturando en C6, ¿ok? D por C6, B por C6, alfil D3, H6, caballo E4, caballo D5, ¿ok? Vamos a buscar, esto generalmente, acá por lo general se juega en roque corto, ¿ok? Alfil E7, ¿de acuerdo? Caballo C3, y este es el momento que yo quiero que vea. Fíjate, caballo de BC3, otra forma también importante, se llama especial, también, que es otra jugada especial, porque si observamos, hay dos piezas o dos caballos que pueden llegar a la casilla C3. ¿Cuál de los dos voy a nombrar? Si yo quiero mover este, obviamente debo nombrar este. Por eso colocan caballo B. Cuando colocan la letra B acá, significa que es el caballo que está en la columna B. ¿Ok? Porque este caballo está en la columna E. Como este caballo está en la columna B y este está en la E, entonces simplemente voy a nombrar
el de la columna B. Caballo de B a C3. Siempre debo hacer esto para diferenciar cuál de los dos caballos he movido, ¿no? Y ahora, si las negras, por ejemplo, pretenden capturar acá caballo por C3, fíjense que no dice caballo por caballo en C3, sino dice caballo por la casilla C3. Indistintamente, la pieza que esté en C3 simplemente se nombra la casilla para que el caballo la capture. ¿Ok? Entonces, estas son las maneras de anotar las capturas de los piezas. ¿Ok? Vamos a ver otra forma y otra jugada especial es esta. Fíjense, vamos a retrocederla, el enroque. ¿Ok? Recuérdense que hay dos tipos de enroque, el enroque corto y el enroque largo. ¿De acuerdo? Los enroques se anotan colocando 2 ceros. Por ejemplo, si es el corto, coloco 2 ceros. Si es el largo, coloco 3 ceros. ¿Ok? Esa es la secuencia para anotar las jugadas. ¿Ok? Esa es la secuencia para anotar las jugadas. Entonces, enroque corto, 2 ceros, enroque largo, 3 ceros. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Perfecto, muy bien. Entonces, esas son las, digamos, las maniobras o las tendencias que se pueden dar para la anotación álgebra. Como no tenemos ya tiempo, nos quedan 8 minutos y nos falta la parte de simbología, se las voy a mandar a investigar, ¿no? Usted me va a investigar, coloque por ahí, investigar, coloque los símbolos representativos de la anotación ajedrecística. Investigar los símbolos representativos de la anotación ajedrecística. Es decir, van a investigar cuando una jugada es buena, cómo se simboliza, cuando una jugada es mala, cómo se simboliza, cuando una jugada es excelente, cómo se simboliza, cuando una jugada es muy mala o un grave error, cómo se simboliza. ¿Ok? Cuando una jugada es dudosa, cómo se simboliza, cuando una jugada es interesante, cómo se simboliza. Y es importante, obviamente, que cuando usted investigue eso, investigue qué significa eso de la jugada interesante, qué significa eso de la jugada dudosa, qué significa eso de las jugadas buenas, qué significa eso de las jugadas malas, a qué hacen referencia. Porque en el ajedrez se habla de jugadas malas. ¿Cuándo se dice que una jugada es mala? ¿Cuándo se dice que una jugada es buena? ¿Cuándo se dice que una jugada no es solamente buena, es excelente, es extraordinaria? ¿Ok? Todo eso lleva su simbología porque obviamente para términos educativos del ajedrez se necesita que se pueda comprender esas cosas, ¿no? A la hora de tú explicar que una jugada fue excelente, explicar el por qué la jugada fue excelente, pero obviamente tienes que marcarla para que se sepa, ¿no? Cuando vean la simbología digan, ah, sí, esta fue la jugada excelente de la partida. ¿Ok? Esas son las partes de lo que es la simbología. En el Classroom, déjenme revisar por acá para ver si puedo mostrarles el Classroom. En el Classroom, acá está en el Classroom. Ajá. Aquí está el Classroom, déjenme borrar esto. Acá. Okay. En el Classroom les dejé ya la tarea. En el Classroom usted puede revisar su tarea. Ojo. En el Classroom puede usted revisar su tarea. En ajedrez, se va a ajedrez y usted puede revisar su tarea en el Classroom. Que el internet está un poco lento. Para no decir que está totalmente lento, el ajedrez está un poco lento. Aquí es donde dice anotación, nos vamos a la parte de la anotación. Vamos a entrar aquí a ver tarea. Ver tarea, ya está asignado a los 17 integrantes de la clase. Ok, ya está asignada la tarea. Vamos a ver un segundito acá. Esta es la tarea que van a resolver, ¿ok?
Hay 3 partidas, fíjese. La primera, reproducir un tablero la partida anotada a continuación. El ejercicio lo va a hacer usted, este es un ejercicio propio para usted, ¿ok? Para reproducir sobre un tablero de ajedrez esta partida, ¿ok? Que usted mismo se puede identificar, que entiende los movimientos o lo que está haciendo durante la partida. Está aprendiendo a leer. Esto es simplemente leer una partida. Usted pone un tablero de ajedrez correctamente con las piezas y empieza a leer cada una de las jugadas. Fíjense que aquí dice E2, E4. Esta nomenclatura simplemente está diciendo la casilla de salida, que es el punto de 2, la casilla de llegada, ¿no? La diferencia del guión es que dice casilla de salida, casilla de llegada. El de peón que estaba en E2 se movió a E4. El que estaba en D2 se movió a D4. El que estaba en C2 se movió a C4. Eso es lo que quiere decir ahí, ¿ok? E4, E5, D4, E5 por D4, aquí capturaron el D4, C2, C4, D5 por C3 al paso, ¿ok? Caballo a C3, alfil B4 y así sucesivamente ocurrió en la partida, ¿no? Simplemente quiero que esta partida la traten ustedes de reproducir y me digan y me cuenten si la pudieron reproducir o si no entendieron, que no entendieron de la partida. La segunda parte dice reproducir en el tablero las siguientes partidas y contestar las siguientes preguntas. Aquí sí vamos a contestar. La primera es simplemente de práctica para que usted lo haga y me cuente la experiencia de que si lo hizo bien o si hubieron jugadas que no entendió para hacer en el tablero. La segunda lo va a decir escrito, pero lo pone escrito. La segunda dice reproducir el tablero a las siguientes partidas y contestar a las siguientes preguntas. Ok, estas 2 partidas, casualmente la primera es de Morphy, Paul Morphy contra Morphy Ender. Morphy Ender es el papá de Paul. Paul en ese momento tendría como que era 8 años. Si mal no me equivoco, Paul Morphy, el conductor de las blancas, es la estrella norteamericana que se consideró campeón del mundo hace ya 150 años, que vivió por acá, por esta tierra. Ok, 150 años, creo que tiene 120 años de muerto, algo así, Morphy. Pero él fue un gran jugador, excelente jugador, y fíjate que esta partida la jugó en 1850 contra su papá. ¿Ok? Él le terminó ganando al papá. Murió joven, creo que Morphy murió con 40 y algo de años, 48, creo, 45 por ahí. Murió de depresión. Este es bonito también contar la historia de estos grandes jugadores. Morphy murió de depresión, pobre. Habiendo viajado por todo el mundo, jugando en todos los países del mundo, jamás consiguió retadores, a todos les ganó, ¿ok? Y él quiso como crear el campeonato del mundo, pero no se le dio la oportunidad. Había jugadores que se consideraban mejores del mundo, pero no quisieron jugar contra él y eso lo deprimió tanto y se retiró del ajedrez y murió casi en el abandono, Morphy, pero fue un gran talento del ajedrez. Y la segunda es Taunton. Taunton fue el que diseñó, o digamos el primero que diseñó las figuras del ajedrez actual, de las piezas, ¿ok? Contra Brody en Londres en 1851. Esto fue en 1851. Estas 2 partidas las van a revisar y van a contestar las siguientes preguntas. Al término de la partida, ¿cuántas piezas le quedan a cada jugador? Las piezas que dan jaque mate, ¿en qué casilla comienza la partida? ¿Cuál es la primera pieza en mover 2 veces? ¿Cuál es la primera en mover 3 veces? ¿Cuántas veces se mueven los peones en toda la partida? ¿Cuántas veces se mueven todos los peones en toda la partida? Eso es importante. Usted simplemente vea la partida y trate de responder estas preguntas. Sencillo. ¿Ok? Lo único que tiene que hacer es poner en práctica el estudio de las nomenclaturas del juego. ¿Ok? Bueno, chicos, ya no nos queda tiempo. Nos está quedando exactamente 1 minuto. Me despido. Revisen. Está ya en el Classroom. Revisen la tarea. Háganla. Creo que le puse el límite para el sábado. Pero si necesitan más tiempo, tómenlo, no importa. Lo envíen exactamente cuando lo tengan realizado. Yo no voy a tomar en consideración si hay retardo o no. Lo importante es que me lo envíen, ¿ok? Lo importante es que lo haga. Yo necesito que usted lo haga, que usted se siente a hacerlo y que pueda asimilar lo que estamos haciendo, ¿no? Es lo más importante incluso que la misma nota que pueda generar esto, ¿ok? Bueno, me despido. Bye. See you later. Estamos en contacto. Cualquier duda que tengan, escríbame por WhatsApp. Ok. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye bien. Bye, bye. Bye bien. Bye, bye, bye bien.
¿Ok? Cualquier duda que tengan, me escriben por WhatsApp. ¿Ok?